por haber quitado la música. Ya son las 9:10, ¿no es cierto? Y vamos a partir con ya la sexta versión de nuestra jornada de psiquiatría. Y vaya que han sido varias jornadas, ¿no es cierto? Sin duda es un orgullo el haber trabajado durante estos años para que esta jornada de la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, cada año vaya evolucionando, cada año abordamos distintos temas de acuerdo a las necesidades y a la contingencia nacional, ¿no es cierto? Y sin duda este año va a ser un gustito, un gusto ya quizás más personal, el tema de abordar la importancia de la psiquiatría en el hospital general, porque si es que una de las cosas, ¿no es cierto?, que nos dejó de enseñanza el COVID, es que el rol de la salud mental es muy importante, y especialmente todo el tema de salud mental y la patología orgánica es muy importante en el hospital general, y de eso nos van a hablar, ¿no es cierto?, destacados docentes durante al menos 3 días. Así que nada, sin duda es un gusto ver cómo muchos nombres de espectadores se han repetido durante los años. Es un gusto cómo nuevas generaciones empiezan a sumarse a la organización de estas actividades y sin duda dejarle más que encargados a gente tan destacada como Camilo Martínez o Javier Silva, ¿no es cierto? Y cómo olvidar a Magdalena Hasman, ¿no es cierto?, a Dani Maldonado y a Diego Moto, para que continúen con estas actividades, porque no tengo la menor duda de que si bien esta es la sexta jornada y quizás la última de muchos, ¿no es cierto?, en los años seguidores van a haber muchas más jornadas de salud mental y siempre abarcando, ojalá, ¿no es cierto?, una mirada amplia y logrando difundirla a todos los rincones de este país. Ya tenemos, ¿no es cierto?, aproximadamente 200 participantes, sin duda es un orgullo. ¿Quién habría pensado que el 2016, ¿no es cierto?, cuando partimos de esta jornada, íbamos a tener este año ya una sexta jornada, ¿no es cierto?, con gente de distintas backgrounds, de distintas regiones de Chile, ¿no es cierto?, que estén dispuestos a levantarse un sábado temprano, ¿no es cierto?, a formarse, ¿no es cierto?, y a construir una mejor salud para Chile. Así que eso, a continuación los dejamos con Francisca Castillo, quien es presidenta de la Academia Científica de Estudiantes de Medicina, que nos va a dar unas palabras de bienvenida a la presente jornada. Un gusto y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Pablo. Bueno, más que nada darles la bienvenida a todas las personas presentes. De verdad es un gusto poder estar ahora en la sexta versión ya de esta jornada tan histórica de la SEM, que es sumamente representativa y que esperamos que pueda seguir realizándose por mucho más tiempo. Tenemos el agrado que gracias a que es online ahora pueden participar personas de muchas más partes de Chile, lo cual nos encanta como para poder transmitir este mensaje tan importante a todos los lugares posibles. Y bueno, este año centrándose en la salud hospitalaria, esperamos que pueda servirles muchísimo, dado que independiente de que se dediquen o no a la psiquiatría, es un tema sumamente relevante y son habilidades sumamente importantes que pueden servirle a cualquier persona desde la especialidad que sea, dado que la contención psicológica y el conocer este tipo de patologías es sumamente importante y sumamente aplicable en la vida diaria. Y bueno, este equipo tremendo ha estado trabajando por meses para que esto haya sido posible. De verdad ha sido un trabajo sumamente enriquecedor para el equipo y también bastante difícil, pero que han podido sortear muy bien y esperemos que, bueno, que puedan aprovecharlo, que puedan disfrutarlo lo más posible y muchas gracias a todo el equipo por todo este gran trabajo que han hecho durante los meses. Muchísimas gracias y bueno, ahora los dejo para que continúen. Fantástico, muchas gracias, Fran. Sin duda se agradece todo el apoyo de ustedes como directiva en esta jornada. Y partamos con la primera mesa, ¿no es cierto? ¿Quién la va a moderar? Magdalena. Magdalena, ¿estás ahí para presentar a nuestros docentes que están conectados? Ya, súper. Te dejo, es todo tuyo el panel, ¿ya? ¿Estamos viendo? Hola a todos, vamos a iniciar la mesa 1, Importancia de la psiquiatría en el Hospital General, con el doctor Felipe León. El doctor Felipe León, médico, es ensayista y actualmente trabaja en el Hospital de Puerto Montt. Realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Antofagasta y su especialización en psiquiatría en la Universidad Católica. Realizó a su vez una fellowship en psiquiatría enlace en la misma universidad. Se ha desempeñado como psiquiatra en el Hospital La Florida y en Puerto Montt y ha participado en múltiples investigaciones en diversas áreas de la psiquiatría. Ahora los dejo para que presente su clase Epidemiología y Patologías Psiquiátricas en el Hospital General. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este importante evento. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes esta instancia. Voy a compartir pantalla. Ok. Bien, bueno, el tema
que les voy a conversar entonces es epidemiología y patologías psiquiátricas en el Hospital General. Los contenidos de esta presentación, principalmente hablar, ¿cierto?, de algunos aspectos generales de lo que es la psiquiatría de enlace, de cómo es su modelo y cuáles son sus objetivos en el trabajo en el Hospital General. Un poco mencionar la distribución y las características de lo que es la patología psiquiátrica que nos toca ver en el Hospital General habitualmente. Mencionar un poco, ¿cierto?, algunas ideas generales de la suicidalidad que siempre está presente en el Hospital General. Y finalmente cerrar la presentación con algunas ideas finales para llevarse como concepto. Bueno, la psiquiatría de enlace es una disciplina dentro de la psiquiatría que, bueno, nació ya hace varios años, varias décadas atrás en Estados Unidos y Europa principalmente, y que, ¿cierto?, tiene relación con el abordaje de la salud mental en los pacientes hospitalizados en los hospitales generales, ¿no? Dentro de sus funciones principales, ¿cierto?, es, además de la evaluación clínica y desde un enfoque biopsicosocial de los pacientes, también un trabajo directo y colaborativo con los equipos clínicos que están a cargo de los pacientes en el hospital. Eso resulta fundamental, ya que además de la evaluación en el hospital, ¿cierto?, estos pacientes también por el equipo de psiquiatría enlace son vistos en un seguimiento ambulatorio después del alta. Estudios en realidad sobre la materia han podido mostrar a lo largo del tiempo que un correcto y un oportuno abordaje de evaluación de una unidad de salud mental puede reducir los días de estadía hospitalaria de los pacientes y finalmente reducir los costos a nivel de gestión de los sistemas de salud. Por lo tanto, resulta un modelo preventivo también que es útil en fondo también para la administración de los recursos a nivel financiero en los hospitales y en los servicios de salud. No había puesto poner presentación. Mis disculpas. Bueno, la psiquiatría de enlace, como su especialidad como tal, en realidad es nueva en términos generales. Si bien el trabajo de psiquiatría de enlace lleva varias décadas ya, pero como su especialidad formal, desde el año 2003 fue reconocida por la entidad validadora de especialidades en Estados Unidos. Y como les mencionaba anteriormente, incorpora una mirada integrativa en realidad y basada en el modelo biopsicosocial planteado por Engel y Romano en los años 70, y eso también en conjunto con lo que es la medicina basada en la evidencia, ¿cierto? En el fondo plantea un enfoque no solamente biomédico, sino que desde el punto de vista biopsicosocial en nuestros pacientes. Y bueno, aquí en la Universidad Católica, el nombre del programa, ¿cierto?, es Psiquiatría de enlace y Medicina Psicosomática. Y en el fondo hay un autor que es bien destacado dentro de esta disciplina, que es Lipovsky, que en el fondo él mencionó en uno de sus artículos que la psiquiatría de enlace viene a ser la aplicación de la medicina psicosomática, ¿cierto?, que en el fondo establece que mente y cuerpo corresponden a una sola entidad y están íntimamente relacionados, corresponde a la aplicación de eso en la práctica clínica diaria. Por lo tanto, la psiquiatría de enlace viene a ser, como lo dice su palabra, un enlace, ¿cierto?, entre la psiquiatría y la salud mental con las otras disciplinas médicas. Bueno, esta figura es de un libro de gestión hospitalaria del profesor Antonio Lobo. Aquí se muestra un diagrama en realidad de lo que son las interconsultas que se tienen que ver o que se ven en un hospital general por parte de una unidad de enlace. De acuerdo a varios autores, la morbilidad psiquiátrica en el hospital general llega alrededor del 30%. Entonces, por lo tanto, en base a algunas revisiones, la tasa ideal de interconsultas a ver por una unidad de enlace sería alrededor del 10%. Sin embargo, por diversos motivos, no se remiten todos los pacientes a las unidades de enlace en cuanto a solicitud de interconsulta,
Y en un estudio europeo que es multicéntrico, se vio que la tasa de interconsulta de estos pacientes llegaba, no superaba el 1,5%, y en los hospitales españoles llegaba hasta el 3%. En este estudio español que se hizo, aquí en este diagrama, en este gráfico, se observa más o menos la distribución de los tipos de patologías que se ven en los hospitales generales de tipo patología psiquiátrica, ¿cierto? Siendo el mayor porcentaje los trastornos de adaptación, ya que uno ve en el hospital una importante reactividad psicológica de los pacientes hacia su situación de salud. Eso es un motivo súper importante de interconsulta, como les voy a comentar en un rato más. Y también trastornos cerebrales orgánicos como el delirium, ¿cierto? Que el delirium, como también hemos visto aquí en la pandemia, aumentó enormemente también en compromiso cognitivo de nuestros pacientes. Y otros también motivos de consulta, como los trastornos por síntomas somáticos o enfermedades médicas, patologías somáticas sin explicación médica, ¿cierto? Trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, pero en general, dentro de lo que es ánimo, yo diría que los trastornos de adaptación con síntomas depresivos o ansiosos son más frecuentes que los trastornos de ansiedad propiamente tal, o los trastornos depresivos. También el abuso de sustancias es una condición importante por la cual los pacientes presentan en el hospital. Y este estudio se hizo en base a diagnósticos del CIE-10 de patología psiquiátrica. Bueno, este estudio europeo que les mencionaba anteriormente también es bastante similar al estudio que se hizo en los hospitales españoles. Este es un estudio que se hizo en 11 países y en más o menos como 50 centros. Es del año 2001, ya tiene 20 años ya. Y bueno, también muestra algo similar, ¿cierto? En el fondo, dentro de lo más frecuente sería la patología orgánica, y dentro de eso el delirium es lo más característico. Y también la patología afectiva, dentro del cual ahí eso es un espectro, y ahí tenemos síndromes depresivos, síndromes ansiosos. En el fondo ahí hablamos de síndromes en general, más que todo, en la práctica habitual. Pero en este estudio también se hizo con diagnósticos del CIE-10, al igual que el estudio español. A modo de distribución de los motivos de interconsulta, hay un estudio que muestra, o sea, este mismo estudio multicéntrico europeo, que muestra que los motivos de interconsulta, los más relevantes o los más frecuentes son estos que aparecen acá, que serían autoagresiones por intencionalidad suicida, patologías relacionadas con el abuso de sustancias diversas, alcohol, drogas. Aquí ellos ponen síntomas psiquiátricos en general, ¿cierto? Pero es más o menos los que habíamos mencionado anteriormente, trastornos del ánimo principalmente. Y también un grupo importante de pacientes corresponde a pacientes que presentan síntomas médicos sin una explicación allá en los estudios que se realizan. Por lo tanto, también es un motivo de interconsulta al equipo de psiquiatría de enlace. Ahora, me atreví un poco a comentarles lo que, si bien nosotros no hemos hecho todavía estudios quizás como precisados en cuanto a datos epidemiológicos, pero más bien, grosso modo, en el fondo, lo que uno puede ver en la práctica habitual es que los motivos de interconsulta más frecuentes que recibimos en general corresponden, yo creo que se condicen con los datos de estos estudios. Podemos tener a lo mejor alguna diferencia de visión de los diagnósticos en realidad, porque creo que dentro de los síndromes con manifestaciones anímicas, creo que los trastornos adaptativos son los más frecuentes. E incluso de repente pacientes con una reactividad emocional, no quiero ocupar la palabra normal, pero en el fondo esperable a una condición de salud, ¿cierto? Que no representan desde el punto de vista psicopatológico una condición patológica psiquiátrica, ¿ya? Entonces también son pacientes que uno ve en el hospital y que por supuesto hay que es parte de un modo preventivo. Pero dentro de los motivos de consulta más frecuentes que hemos podido ver,
¿cierto? El delirium dentro de las alteraciones cognitivas, pacientes con agitación o con escasa colaboración con el personal o con una actitud hostil en algunos casos hacia el personal, entonces ahí también nos toca evaluar a estos pacientes. Síndromes anímicos depresivos, ¿cierto? Cuadros adaptativos. También nos toca ver o recibir interconsultas por ejemplo, en un paciente que tiene un antecedente de una esquizofrenia y está hospitalizado por alguna razón médica, ¿cierto? Entonces también nos toca evaluar esos pacientes como para ver un poco la condición de base y si es que es necesario ajustar un poco el tratamiento. También nos toca evaluación de capacidad, por ejemplo, para toma de decisiones en caso que algún paciente rechace alguna intervención que es importante para su tratamiento y pronóstico de alguna enfermedad. Entonces ahí uno ve si efectivamente corresponde a alguna alteración del nivel cognitivo del paciente o alguna otra razón. Y también vemos con cierta frecuencia síntomas somáticos sin explicación médica, algún trastorno somatomorfo o algún trastorno funcional o conversivo. Un poco las características de estas patologías que nosotros vemos. Levenson, que es un autor también muy relevante en nuestra área, divide un poco las condiciones psiquiátricas del Hospital General en tres grandes grupos en realidad. Una son aquellos pacientes que tienen una patología psiquiátrica más una patología médica y que la presentan de forma concomitante. Otros son los pacientes con trastornos por síntomas somáticos y los trastornos funcionales. Y el tercer gran grupo sería aquellos que en el fondo pacientes que desde su patología médica o del tratamiento de esa patología médica desencadenan como consecuencia de esta una patología psiquiátrica. Un poco de eso también hablaba Lipovsky, que Levenson en su libro de la última edición de Psiquiatría de Enlace, también lo ponen ahí los autores, un poco basado en la descripción que hizo Lipovsky en su momento. Y aquí lo detallan un poco más. En el fondo, yo creo que es bastante adecuada y bien precisa esta clasificación, entonces ahí uno ve más o menos la condición psiquiátrica que hay en el hospital. Una, ¿cierto?, son las manifestaciones psiquiátricas de alguna patología médica. Por ejemplo, una paciente con algún hipotiroidismo, ¿cierto?, que desencadena un síndrome depresivo, por ejemplo. Por otra parte, complicaciones psiquiátricas de una enfermedad médica o de su tratamiento, ¿cierto? Por ejemplo, un tratamiento con corticoides, ¿cierto? Que el paciente desarrolle una psicosis o un cuadro maniforme. Muy frecuente de ver en el hospital, ya que la permanencia en el hospital es de por sí una vivencia adversa para cualquier persona, o para la mayoría de las personas. Entonces las reacciones psicológicas a una condición de salud es muy frecuente ver y corresponde a un importante grupo de pacientes en este aspecto. Lo otro, presentaciones médicas de patología psiquiátrica. Por ejemplo, una paciente con un trastorno alimentario, ¿cierto?, que desencadene complicaciones asociadas a esta enfermedad, como síndromes de realimentación o alteraciones en el balance hidroelectrolítico, por ejemplo, y todo lo que conlleva la desnutrición. Complicaciones médicas de patología psiquiátrica o de sus tratamientos, ¿cierto? Y finalmente la comorbilidad de la patología médica psiquiátrica, por ejemplo, un paciente que presenta, por ejemplo, un trastorno de personalidad y que también está por alguna razón médica en el hospital. También aquí, desde nuestro punto de vista, ¿cierto? Los cuadros probables, le puse yo porque no estamos basados ahí en evidencia, pero lo que nosotros nos vemos más frecuentemente en el hospital, ¿cierto?, es que nosotros diagnosticamos delirium, ¿cierto? Vemos también un importante grupo de pacientes con trastornos por uso de sustancias, dentro de lo cual, por lo menos en el hospital de Puerto Montt, donde yo estoy trabajando ahora, la patología por uso de alcohol es muy importante y por lo tanto los síndromes de privación aquí son muy relevantes. Y aquí lo que uno siempre quiere prevenir es un delirium tremens, ¿cierto? O por otra parte una encefalopatía de Wernicke, que también es relevante en estos pacientes. Los trastornos adaptativos son bastante frecuentes en general
o por otra parte una reacción vivencial o psicológica a la enfermedad. Eso es muy importante en el fondo actuar ahí de una forma preventiva para que estos pacientes no se vayan configurando algunos síndromes o cuadros depresivos. La suicidalidad siempre está presente en la práctica psiquiátrica en el Hospital General. Siempre hay pacientes que ingresan por algún intento de autolisis y hay que también manejar esas condiciones. Y los trastornos somatomorfos funcionales o conversivos también son un grupo quizás no tan frecuente, pero sí nos toca ver de forma más bien recurrente a estos pacientes. Otros cuadros menos frecuentes, pero que son igual relevantes en nuestra práctica, catatonía, ¿cierto? Dentro de la catatonía se sabe que una proporción de un cuarto, más o menos, de estos pacientes con catatonía son de causa médica, no de causa psiquiátrica. Psicosis también en el hospital por diversas causas, por condición de base o por consecuencia de algún tratamiento. Lo mismo la manía, pero no es tan frecuente ver. Depresión propiamente tal como trastorno depresivo, creo que es menos frecuente que algún trastorno adaptativo con síntomas depresivos. Entonces, también una depresión clínica basada en criterios diagnósticos como el DSM-5 no es tan frecuente de ver. Y también los trastornos alimentarios es importante, pero no nos toca ver muy habitualmente, pero son diagnósticos que siempre tenemos ahí en mente en nuestros pacientes. Una visión muy general, solamente de esta lámina de suicidio, ¿cierto? Hay un estudio del año 95 que mostraba que hay 3 grupos de pacientes en cuanto al espectro de la suicidalidad. Por ejemplo, y yo creo que son el primero aquí, que es el que más nos toca ver a nosotros, son aquellos pacientes ingresados en unidades médico-quirúrgicas por un intento de suicidio. Por otra parte, también pacientes que por alguna razón están comprometidos desde el punto de vista de conciencia cualitativo y están con algún grado de agitación y ahí desencadenan alguna conducta autoagresiva. Y también aquellos pacientes que presentan una condición de salud médica de forma crónica y frente a eso presentan algún síndrome depresivo o anímico secundario y llegan a incurrir a alguna conducta suicida. Y un dato relevante es que hay algunos estudios que refieren que dentro de los suicidios de la población general, un 2 a un 3% ocurren en el hospital general y dentro de esto aproximadamente un tercio de ellos ocurre en unidades médico-quirúrgicas. Por lo tanto, para no extenderme en el tiempo, finalmente, llegando a las ideas generales, señalar de que la patología psiquiátrica en el Hospital General es diversa, ¿cierto? Como aquí había mostrado. Más o menos quedarse con la idea de que un tercio de los pacientes de un hospital van a tener alguna condición psiquiátrica, por lo tanto, de ahí la relevancia de que se cuente con una unidad de enlace, ¿cierto? Para poder realizar la evaluación de todos estos pacientes, ya sea desde un punto de vista preventivo o desde otro punto de vista. Y dentro de los principales síndromes que nos toca evaluar, que nos toca diagnosticar, son aquellos pacientes con delirium, ¿cierto? Que sabemos que el delirium puede manifestarse de diversas formas, simulando un poco, por ejemplo, en algunas ocasiones algún trastorno depresivo, o también a lo mejor simulando alguna condición de personalidad, ¿cierto? Porque hay algunos pacientes que de repente son poco colaboradores o son un poco inadecuados con el personal. Habitualmente estos pacientes pueden ser interpretados o pueden de alguna forma como que son conflictivos, ¿cierto? Y en el fondo eso puede estar enmascarando un compromiso cognitivo de estos pacientes. Por lo tanto, el delirium creo que es per se la condición más como simbólica en nuestro trabajo, y siempre hay que tenerlo presente en todo paciente que, bueno, no es la idea que yo me extienda en delirium, pero hay que tenerlo siempre en cuenta, sobre todo en pacientes con factores de riesgo para desarrollarlo. Y no solamente va a ser la presentación característica de confusión o de desorientación, sino que de repente pueden haber sutilezas de un delirium subsindrómico que pueden manifestarse a través de algunos cambios de conducta sutiles o de algunos cambios anímicos también.
Bueno, pero dentro de los principales síndromes entonces está el delirium, ¿cierto? Está la privación o el trastorno por uso de sustancia, y creo que en nuestro país el alcohol es una de las principales sustancias por la cual los pacientes presentan complicaciones en el hospital general. Por ejemplo, un paciente que entra por una descompensación de un daño hepático crónico y que va a desencadenar un síndrome de abstinencia. Los trastornos adaptativos son muy frecuentes y manifestados por síntomas anímicos en su mayoría, o sintomatología ansiosa. Dentro de esto también podemos mencionar a aquellos pacientes que presentan una reacción emocional congruente con su motivo de ingreso. Y pacientes con trastornos somatomorfos, ¿cierto? Pacientes de repente que tienen un historial de consultas en urgencia y hospitalizaciones bien contundentes, entonces también nos toca ver esos pacientes. La suicidalidad, denominada como espectro, en realidad, no solamente los pacientes que concretan suicidio, sino que todos aquellos que presentan ideación suicida. Incluso hay algunos pacientes que en alguna ocasión están hospitalizados y en el hospital vienen a desarrollar una ideación suicida, por ejemplo, junto con los otros pacientes que son los más frecuentes, que son los que ingresan por un intento ya consumado antes del, o sea, que el intento es su motivo de ingreso. Entonces esto es frecuente de ver, y como les mencionaba, dentro de este grupo creo que los más frecuentes son aquellos pacientes que ya que ingresan y que necesitan monitorización por un intento de suicidio, como por ejemplo sobre ingesta farmacológica. Y por último, en el fondo, la psiquiatría de enlace es la disciplina, ¿cierto?, que aborda toda esta condición psiquiátrica, manteniendo un enfoque biopsicosocial, ¿cierto? Y que viene a actuar como un nexo, como un enlace, ¿cierto?, entre la salud mental con el resto de las especialidades médicas del Hospital General. Bueno, eso quería mostrarles en general. Así que muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Muchas gracias, doctor León, por su presentación. Estuvo muy buena. Muchas gracias por todo su tiempo. Ahora vamos a proseguir con nuestro segundo expositor del día de hoy, el doctor Jorge, por motivos de fuerza. Los contenidos de esta presentación van a ser abordados mediante los 2 videos que ya se les hizo llegar a los participantes. Así que ahora pasaremos con la charla de la psicóloga, Bárbara Mahana, mirada psicoanalítica del padecimiento psicosomático. Bárbara Mahana es psicóloga clínica UC, psicoterapeuta psicoanalítica de adultos, docente y supervisora de la Unidad de Psicoterapia Dinámica del Hospital Psiquiátrico Dr. José Horvitz. Tiene experiencia en trabajo en trauma y 15 años de experiencia clínica en consulta privada. Su área de especialización e interés son trauma, psicosomática y psicoanálisis relacional, y es coordinadora de becados de psiquiatría y docente y supervisora postítulo y UPD. Así que ahora los dejamos con su clase Mirada psicoanalítica del padecimiento psicosomático, y una vez más les recordamos que todas las preguntas por favor las hagan a través de la sección preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hola a todos los participantes y a los panelistas. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Bueno, yo les pido un cambio de foco y dirigirnos hacia el mundo más psicológico, y particularmente desde el psicoanálisis. Ahí vamos a ir viendo. Déjenme compartirles la presentación. Ahí estamos. Bueno, a ver, todo el interés mío en lo psicosomático
surge a partir de mi trabajo con pacientes con trauma, particularmente con abuso sexual, donde me topé con que los pacientes o bien presentaban varios síntomas somáticos, o durante el transcurso del proceso terapéutico aparecían síntomas somáticos, psicosomáticos, como psoriasis, fibromialgia, y ahí partió mi interés por entender este tipo de patologías o de padecimiento, y que se insertan en la frontera, ¿no? O hablan ahí de un encuentro entre lo biológico y psíquico, ¿no? Que digamos, siempre está, pero para mí fue muy interesante tratar de entender ahí qué pasaba, cómo pasaba. Entonces, bueno, el esquema de la presentación de hoy, de lo que yo les quiero contar, primero hablarles de las enfermedades y los fenómenos psicosomáticos desde el foco de la psicología o psiquiatría también. Luego, brevemente comentarles el psicoanálisis para poder situarnos en esa perspectiva para mirar los fenómenos psicosomáticos. Después, cómo partió la mirada y la comprensión de los fenómenos psicosomáticos desde el psicoanálisis, ¿no? Porque es algo que se ha ido transformando. Luego, contarles de los modelos más actuales, que son los modelos dentro del psicoanálisis relacional, que son más contemporáneos, y también hacer ahí un link al trauma y cómo el trauma psíquico temprano particularmente se vincula con enfermedades psicosomáticas después en la adultez, también en la infancia, pero también principalmente que pueden emerger también en la adultez. Y si alcanzo, contarles qué hace un psicólogo con un paciente psicosomático. ¿Ya? Continuamos. Entonces, les traigo un poquito de clínica, ¿no? de casos con los que nos topamos los psicólogos, ¿no? Que nos toca atender, y que llegan por motivos, claramente, motivos de consulta psicológico, pero que traen, y en las primeras consultas aparecen los temas físicos, ¿no? Por ejemplo, una mujer de 40 años y que traía un síntoma y que era muy molesto, ¿no? De arritmias nerviosas reiterativas, que ya vivía como ahogos, ¿no? En todo un contexto de crisis de pánico. Acá les pongo un dato importante, es que ella había tenido una infancia marcada por la desaparición constante de su padre por la dictadura militar. Entonces este es un evento de la infancia importante que ella luego en terapia asocia con este estado hipervigilante y de ahogos repentinos que derivaban en crisis de pánico y que la dejaban muy asustada, ¿no? Otro caso, una mujer de 20 años con una psoriasis crónica, tenía antecedentes de abuso sexual en la infancia, y otro evento muy traumático, el suicidio del padre. Y en el caso de ella, en distintos momentos de la terapia, cuando nos acercábamos a temas delicados, la psoriasis irrumpía, ¿no? Se agudizaba de una manera muy importante, o sea, aparecía ahí en la sesión, ¿no? Otro caso, una mujer de 25 años que parte con una colitis ulcerosa, ¿no? Esta es una enfermedad autoinmune muy complicada y molesta para ella, que se inicia luego de una separación de pareja que había sido muy traumática, ¿ya? Y el último caso, una mujer de 36 años con una tortícolis espasmódica, que son unos movimientos, es una presión constante en el cuello, de manera involuntaria, ¿no? Que genera gran dolor, ¿no? Y que era muy difícil de tratar con distintos fármacos, y había tenido una historia de consultas médicas y que no daban resultados. Y en ella hay antecedentes de negligencia parental en su infancia. Aquí yo ya les voy dando algunas pistas, ¿no? De cómo comprendemos cómo algunas pistas de que nos ayudan a comprender estos síntomas somáticos, ¿no? Que es impresionante ver estos casos que la mayoría traen historia de trauma o eventos difíciles en la infancia. Bueno, ¿qué son las enfermedades psicosomáticas? Son
¿Cómo los miramos desde la psicología y psiquiatría? Son síntomas físicos reales, son enfermedades físicas, puede ser síntoma o plantear todo un cuadro, que no se explican únicamente por un factor médico. Y ahí entra la dimensión psicológica, ¿no? Como yo les decía, y nos ponen en esta frontera, nos sitúan ahí en esta frontera entre lo psíquico y lo biológico. Están estipuladas en el DSM-5 como trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Ahora no voy a alargarme ahí por tema de tiempo, pero está muy accesible en el DSM-5, ¿ya? Y en psicología hablamos más bien de un espectro psicosomático, ¿ya? Desde trastornos más bien funcionales, transitorios, como el dolor estomacal, dolores musculares, cansancio extremo, ¿no? O enfermedades leves a la piel, hasta trastornos estructurales y ya más complicados, y trastornos crónicos como una úlcera, un cáncer, enfermedades autoinmunes, donde ya hay un sustrato orgánico, ¿no? Pongo en la mitad, eso puede ser discutible, pero ahí a medio camino todo lo que es el colon irritable, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, síndrome de piernas inquietas, todo lo que son los trastornos por dolor y dermatitis y psoriasis, ¿no? Pero nos situamos como en un espectro psicosomático que varía, y si nos acercamos más hacia lo crónico, ahí, bueno, claramente son trastornos más complicados de tratar desde tanto médicamente como psicológicamente. ¿Ya? ¿Qué dice el psicoanálisis? ¿Y por qué el psicoanálisis? Bueno, porque es desde la disciplina o desde la mirada desde la cual yo me sitúo, por eso les traigo esta mirada hoy, ¿ya? Y que ha teorizado bastante en torno a la psicosomática. Entonces creo que tiene aportes súper interesantes y que a mí me han ayudado mucho en la clínica. Ya, muy brevemente, el psicoanálisis y el nivel psicodinámico, si quieren, es un nivel que va más allá de la descripción y de la fenomenología de los síntomas y de los trastornos psiquiátricos y psicológicos, ¿no? ¿Y qué plantea el psicoanálisis? Así, esto es a grandes rasgos, ¿no? Una pincelada. Bueno, plantea que hay actividad psíquica, o sea, gran parte de la actividad psíquica de los seres humanos está al margen de la conciencia, es decir, no es consciente o no somos conscientes de gran parte de lo psíquico que nos pasa, ¿ya? Hay un determinismo psíquico, esto plantea que todo lo que es conductas, actos de los seres humanos se explican por variables psicológicas internas, ¿ya? Toma mucha centralidad para explicar todo lo que son los fenómenos psiquiátricos y los síntomas, ¿no? Toma mucha importancia el mundo interno, es decir, todo lo que es fantasía inconsciente, deseos inconscientes, ¿no? Temores inconscientes, si quieren también. Y se plantea que las experiencias infantiles son centrales en cómo van determinando el desarrollo del psiquismo del ser humano, ¿no? Y aquí un clínico psicoanalista o un psiquiatra más psicodinámico va a tratar de mirar más bien la experiencia subjetiva, es decir, lo que diferencia a ese paciente de los otros, ¿no? Más que mirar los síntomas y que pueden ser bastante similares en todos los pacientes. Entonces, va más allá. Ahora yéndonos de lleno, haciendo esta pincelada de lo que es la mirada psicoanalítica y el nivel más psicodinámico, quería contarles de qué dice el psicoanálisis de la patología psicosomática, ¿ya? Lo divido en dos partes. Una parte es que son las teorías iniciales. ¿Qué parte diciendo el psicoanálisis? Inicialmente acerca del enfermar psicosomático, ¿ya? Entonces, en términos generales, bueno, los postulados es que plantean que, y esto lo plantea un físico inglés, William Falconer, en 1796, que hay ya esbozos anteriores, ¿no? Él plantea que
la emoción y el tipo de personalidad van a afectar las funciones corporales y van a determinar el curso de ciertas enfermedades. Lo planteé ahí, no hay tanto desarrollo en eso, ¿ya? Las primeras teorías psicodinámicas, también hay un foco en lo que son las enfermedades psicosomáticas. ¿Ya? Hoy en día eso está variando porque se plantea más bien que el ser humano es un ser psicosomático desde que nace hasta que muere. ¿Ya? Y el foco es mucho más amplio. Pero en este momento las teorías más iniciales plantean que se focalizan principalmente en lo que es la patología psicosomática, ¿no? En las enfermedades puntualmente, ¿no? Acá estamos insertos en un dualismo cartesiano, es decir, el pensamiento separado de lo que es la experiencia sensorial o somática para conocer el mundo. Eso deriva en mente y cuerpo separados, ¿no? No unidos, sino que son dimensiones del ser humano que están separadas, ¿ya? Y hay grandes discusiones en este primer momento en el psicoanálisis, y hay distintas escuelas, ¿no? Que si la enfermedad psicosomática porta o no un significado simbólico, ¿no? Por ejemplo, en los trastornos conversivos funcionales, si ese parálisis, la parálisis del brazo, ¿no? O la tos, pensando en los casos de Freud, si tiene o no tiene algún significado psicológico, o simboliza algún conflicto psicológico. Y ahí hay distintas discusiones y distintas escuelas. ¿Ya? Y acá están, les traigo brevemente estas dos miradas, ¿no? Iniciales, y hay una primera escuela que se sitúa principalmente en Europa, con Deutsch, Garma y Sperling, ¿no? Que plantea que las enfermedades psicosomáticas, es decir, la parálisis del brazo, o una úlcera, o una tos compulsiva, ¿no? Sin explicación médica, serían simbólicas, ¿ya? ¿Y cómo explican esto acá? Plantean que hay un conflicto inconsciente que no puede ser procesado, y que al no poder ser procesado o elaborado, toma una vía somática, y deriva en un síntoma somático físico, ¿ya? Por ejemplo, una úlcera, y ahí, ¿qué se plantea en este modelo? Por ejemplo, que una úlcera gástrica puede ser simbólica de una contención de los impulsos agresivos que no pueden ser expresados, por ejemplo, para darle una de las tantas interpretaciones que puede haber. En la literatura también hay otras interpretaciones de la úlcera que son también comunes desde este modelo, como la úlcera gástrica como una internalización de una madre agresiva, ¿no? Y que al estar internalizada esta figura materna genera un daño interno como una úlcera, ¿ya? Ahí van como ellos pensando y desarrollando la teoría. Lo importante acá es que son accesibles a la interpretación, es decir, si en una terapia se le plantea al paciente, se le plantea como de manera hipotética este conflicto inconsciente a la base, lo que plantean acá es que la úlcera debiera ir remitiendo, ¿no? Entonces ahí el tratamiento psicológico aporta mucho en el tratamiento, por ejemplo, de este síntoma somático como la úlcera o los trastornos conversivos, ¿no? Funcionales. Ahí Freud, es con lo que parte Freud, ¿no? Como con la teoría psicoanalítica, al interpretarle a sus pacientes histéricas que la parálisis del brazo, por ejemplo, tenía que ver con una represión de los impulsos agresivos, ¿no? Que querían matar a X persona, el síntoma somático, la conversión, remitía, ¿no? Entonces, son accesibles a la interpretación una vez que se le plantean al paciente. Otro modelo, en este primer momento en el psicoanálisis, que explica el padecimiento somático, otro modelo ya se sitúa en Estados Unidos, y es la Escuela de Chicago, en 1950, con Franz Alexander, y plantea más bien, y es bien interesante también esta mirada, que las enfermedades psicosomáticas serían asimbólicas, no portan un significado simbólico, ¿ya? Más bien lo que plantean acá es que hay un conflicto inconsciente,
o una fantasía inconsciente, o un conflicto interno psicológico, si quieren, que genera una hiperactividad emocional que no encuentra representación simbólica y que termina derivando al cuerpo, ¿ya? Y que no serían accesibles fácilmente a la interpretación. No, acá no hay no es que el síntoma somático sea un lenguaje de lo que la mente no puede hacer, no puede procesar, no, acá más bien es como una derivación somática de algo que no puede ser representado simbólicamente. Es como que el paciente no puede decir, para ponerle un ejemplo así muy simple y muy burdo, no puede decir, yo tengo mucha rabia, por eso hago una úlcera, o la úlcera no, y ahí me estoy como dañando a mí mismo, no. Es simplemente, hay una hiperactivación, si quieren, de todos los procesos emocionales que no pueden ser representados simbólicamente. Entonces aquí, esto es bien interesante, porque el tratamiento en estos casos sería otro, se plantea otro tipo de tratamiento, ¿no? Más bien es promover una función simbólica en la persona para que pueda ir representando todo esto psicológico interno que le va pasando. ¿Ya? Perdón. Y la última mirada, y acá ya es la Escuela Psicosomática de París, con Pierre Martí, Fahim Hussan. Ellos se salen de esta discusión de que si las enfermedades son simbólicas o no son simbólicas, y más bien plantean que hay un foco en la función de simbolización o de representación mental en el sujeto. Y aquí plantean que las enfermedades psicosomáticas se dan en pacientes que no tienen la capacidad para representarse también los conflictos, ¿no? Entonces habría una falla en esta capacidad psicológica, que es representar, entender o comprender y simbolizar lo que te está pasando internamente, ¿no? Ellos acuñan acá el concepto que tal vez ustedes han escuchado por ahí, el pensamiento operatorio, ¿no? Que es el pensamiento que vieron estos psiquiatras en pacientes que se veían muy carentes de mundo interno, carentes de fantasía, de pensamientos, de asociaciones, un pensamiento muy concreto que no podían llevarlo a una representación más abstracta, ¿no? Y planteaban que en la mayoría de los casos que tenían enfermedades psicosomáticas se daba o se observaba este pensamiento operatorio. Ellos también plantearon una estructura de personalidad psicosomática, ¿ya? Dado principalmente por esta falla en la capacidad para simbolizar, pensar las emociones o todos los conflictos internos que le ocurren. Vámonos ahora a las teorías más contemporáneas, más actuales, ¿ya? Y las teorías contemporáneas que explican hoy en día el padecimiento psicosomático tienen tres fuentes principales, hay algunas más, pero las principales son las teorías del apego, ¿ya? El psicoanálisis relacional, porque ustedes deben saber que no hay un solo psicoanálisis, hay muchos psicoanálisis. El psicoanálisis partió con Freud, luego los post-freudianos, distintos desarrollos, muy interesantes todo, y 1960-70 comenzó el psicoanálisis relacional, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Porque hubo bastante intercambio, y ellos también tienen una mirada muy interesante, plantean una mirada muy interesante de lo que es la psicosomática, y también, en último punto, las neurociencias, ¿ya? Que hacen un aporte súper interesante a lo que es el padecimiento somático hoy. En general, estas teorías contemporáneas, los postulados centrales hablan de un espectro psicosomático, ¿no? Y plantean que cualquier sujeto puede enfermarse psicosomáticamente, si quieren, ¿no? Por muy normal que sea, en algún momento de la vida, sobre todo cuando
le tocan eventos altamente estresantes, difíciles, ¿no? Cualquier sujeto puede enfermarse, y desde hacer enfermedades más leves y funcionales y que son transitorias, a cuadros más graves y más crónicos, ¿ya? Aquí hay una concepción monista, ya no estamos en lo cartesiano, acá se sitúan desde una mirada de cuerpo y mente unidos. El ser humano sería un ser, un sujeto que es cuerpo y mente siempre, ¿no? Antes, en las teorías anteriores, estaba la idea de que en la infancia éramos más bien cuerpo, ¿no? Y que eso iba derivando a propósito de ir adquiriendo capacidades más elevadas, mentales, etcétera, íbamos derivando seres más mentales. Entonces el cuerpo quedaba relegado, el cuerpo quedaba atrás, ¿no? Hoy en día no, se plantea que cuerpo y mente estamos todo el rato en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo y nuestra mente unidos, ¿ya? En estas teorías más contemporáneas ya no hay un foco tanto o solamente en la patología, sino que también se mira el estado de salud y se plantea que el estado de salud general es un estado psicosomático, o sea, es decir, un estado integrado de psique, soma o de cuerpo y mente. ¿Ya? Bueno, acá hay los puntos que yo ya les había comentado, que no se ve como un proceso lineal el proceso de desarrollo mental, ¿no? Que partimos del cuerpo y nos vamos hacia la mente y dejamos de ser cuerpo, ¿no? Más bien, y que el procesamiento también, los procesamientos de las experiencias parten más bien siendo muy corporales, somáticas, y luego en la adultez, o en la medida que se crece, van siendo procesamientos más mentales, psicológicos, ¿no? No, esa idea de un proceso lineal se abandona, y más bien que se ve un proceso en paralelo. Seguimos procesando en paralelo, constantemente, con el cuerpo y con la mente. Y la salud está en que ese procesamiento esté, ojalá, integrado. Si se disocia este procesamiento a nivel corporal, biológico y psicológico, ahí es donde aparecen las enfermedades psicosomáticas. Este tema lo voy a explicar un poquito más. Ahora, el psicoanálisis relacional, como yo les contaba, es una corriente dentro del psicoanálisis que surge en 1960, ¿no? Y le dan mucha importancia al ambiente y a los vínculos en donde nace la persona para entender la patología y el desarrollo de ese ser humano, ¿no? Cómo se desarrolló ese ser humano y cómo se va a enfermar ese ser humano depende mucho del ambiente en el cual creció y nació, ¿no? Ahí está la centralidad de los cuidadores. Entonces aquí los cuidadores tienen un rol fundamental. Bueno, aquí también está el aporte del apego, el apego humano, ¿no? Donde las funciones de los cuidadores, o padres, cuidadores, progenitores, como ustedes quieran, de sintonización, de sintonizar con ese niño, de reconocer emociones a ese niño y de validar las emociones, es central para un buen desarrollo emocional, ¿ya? Entonces, si nos vamos ahora más a lo psicosomático, ¿qué dice el psicoanálisis relacional de las enfermedades psicosomáticas, o cómo mira primero lo psicosomático? Lo que primero plantea es que el sujeto, o sea, el ser humano, primero va a ser un cuerpo, ¿no? Tal como es sostenido por otro cuerpo. Entonces aquí ya no estamos solamente en el sujeto, en el individuo, de qué tiene este individuo, qué factores genéticos trae, ¿no? o qué dificultades psicológicas trae para entender la patología mental, sino que se abre y ya no se sale del sujeto único y mira el entorno, ¿no? ¿Cómo fue sostenido este sujeto? ¿Cómo fueron sus relaciones iniciales, ¿no? Entonces, ¿qué plantean? Que si hay una madre desconectada de su cuerpo, una madre disociada, va a promover, a propósito del cuidado y de
vínculo tan estrecho que es en la primera infancia, va a promover una disociación en el niño, ¿ya? Y cómo, a propósito, y acá toma mucha importancia el concepto de regulación psicobiológica en el apego, en el vínculo, ¿no? Esa madre, una madre que no puede regularse a ella misma emocionalmente, y una madre, por ejemplo, o bien deprimida o desbordada emocionalmente, va a promover que su niño y el sujeto que está creciendo tenga dificultades en la autorregulación emocional, ¿ya? Entonces, el foco está muy puesto acá para entender por qué se enferma un sujeto así, o por qué se enferma un sujeto, perdón, de esta manera, en las funciones parentales, como yo les decía antes también, de sintonía, de sintonizar, de captar, de leer al niño, a reconocer, a ponerle nombre, validarla, y todo lo que es la contención emocional. Si todas estas funciones están alteradas en los padres, los cuidadores, probablemente van a estar también alteradas y dificultadas en ese niño que está creciendo. Ya, sigamos. Ahora yo quiero hacer un link con trauma. Bueno, a propósito de mi experiencia clínica, y la verdad es que están muy de la mano con los trastornos psicosomáticos, es decir, cuando alguien se enferma y expresa un malestar, un padecimiento de manera psicosomática. Acá les traigo un resumen, ¿no? Por términos de tiempo, pero que se plantea como trauma psíquico y temprano. Se plantea la exposición del sujeto a un evento altamente disruptivo emocionalmente, ¿no? Porque puede ser muy prematuro o que sobrepasa las capacidades psicológicas de hacerle frente a ese evento, ¿no? Acá estamos pensando entonces en abuso, maltrato infantil, negligencia, o la exposición a eventos difíciles en la infancia, la muerte de algún progenitor, presenciar algún accidente, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el trauma, ¿no? Ahora esto, sumado a un ambiente o padres que no ayudan a reconocer, a entender esto que pasa, los efectos que generó el trauma en mí, ahí estamos hablando de ya trauma psíquico temprano, es decir, no basta solamente el evento traumático, ¿no? Se los pongo para que se pueda entender mejor en el caso del abuso. Lo que plantean estos autores psicoanalíticos relacionales es que un abuso sexual en la infancia, si bien es traumático, pero por sí mismo no genera patología asociada a ese trauma. ¿Cuándo genera patología? O cuando es patogénico, como ellos lo llaman, cuando hay un ambiente que no reconoce, que no ve el trauma, que no lo reconoce y que no hace nada al respecto. Ahí estamos hablando ya de un trauma psíquico temprano. Entonces, bien interesante porque está dado por la función del ambiente parental, paternal, ¿no? O de los cuidadores, una función de reconocimiento, validación y de actuar en torno a ese trauma que ha vivido el niño. Por ejemplo, creerle al niño que denuncia un abuso sexual y hacer algo al respecto, si se los pongo más concretamente, ¿ya? Entonces, en personas que han tenido trauma temprano, como todos estos eventos adversos en la infancia, que no son validadas ni vistas por algún adulto o por alguien del ambiente, ¿no? Va a promover una desregulación afectiva, ¿no? O sea, eso genera altos montos de ansiedad que al no tener ayuda de un adulto no pueden ser regulados, ni canalizados, ni bien entendidos. El estar expuesto, y a nivel cerebral también, a altos montos de regulación afectiva, va a ir generando daño en la función simbólica, ¿no? En todo lo que son los procesos más corticales, o de representar, de asociar, de simbolizar, ¿ya? Yo creo que ahí ustedes saben bastante más que yo. Y ahí lo que se promueve también es una disociación o desconexión. Como yo no tengo el espacio, ni hay alguien que me ayude a ir
pensando, representando este trauma, lo único que me queda para sobrevivir a un trauma es desconectarme. Entonces, uno ve a los pacientes, por ejemplo, con abuso sexual, que gran parte de la experiencia abusiva y todo lo asociado queda fuera de la experiencia consciente, queda desconectada, disociada y como guardada, y como me decía una paciente, que yo aprendí mucho con ella de esto quedó en el patio de atrás, me decía. Esto yo no sabía, yo no me acordaba, quedó en el patio de atrás, ¿no? Quedó disociado, o sea, fuera del acceso consciente. ¿Cuál es el problema de eso? Que hay un monto tremendo de energía psíquica que se gasta en mantener este trauma desconectado, ¿no? Y también hay un riesgo de que todo este núcleo disociado puede aparecer en la adultez o en cualquier momento de la vida de manera disruptiva. Eso muchas veces uno lo ve en pacientes que han sido abusadas, que cuando tienen un hijo o la hija cumple la edad en que ellas fueron abusadas, se les vienen todos los recuerdos de nuevo, ¿no? Y ahí hay una crisis personal, familiar, ¿no? Bueno, para seguir con el esquema, entonces, se plantea entonces que el trauma psíquico temprano asociado con el daño a la función simbólica y con la desregulación afectiva que va a promover desconectarse de la experiencia, sumado a factores ambientales, genéticos, ¿no? Todos traemos temas genéticos que nos llevan a enfermarnos más por acá o por allá, ¿no? Más un factor psicológico gatillante, va a generar o puede generar un síntoma psicosomático, o sea, el enfermar gravemente del cuerpo, ¿no? Y una tendencia también a enfermarse de manera somática. Entonces yo quisiera transmitirles también que esto es multifactorial, ¿no? Está en la idea de trauma, hay más sumado a otros factores genéticos, ¿no? Y un factor, generalmente, como yo les mostraba al inicio, sobre todo los cuadros autoinmunes, como que explotan o expresan frente a un factor psicológico gatillante, ¿no? Eso está perfecto. Entonces, las ideas centrales con las que yo quisiera que se quedaran hoy es y cómo se comprende el enfermar psicosomático hoy. Estamos insertos ya, se plantea una concepción monista, es decir, somos cuerpo y mente todo el rato, ¿no? Somos seres psicosomáticos desde que nacemos hasta que morimos. La salud se plantea como un estado psicosomático, de estar conectados mente y cuerpo, ¿no? Hay un foco en las enfermedades psicosomáticas, pero también en los estados psicosomáticos de la mente, o sea, es decir, de una mente que puede estar en comunicación constante con el cuerpo, y que eso es un factor protector para una salud, una buena salud mental y salud general, ¿no? Y lo último que quisiera decirle es que hoy en día entonces hay un énfasis en cómo el trauma temprano daña la función simbólica, ¿no? Que tiene correlato de alterar el procesamiento cognitivo, la regulación afectiva, ¿no? Y esa falla en la función simbólica, en el procesamiento cognitivo, en la regulación afectiva, en poder tratar en el fondo llevado a la práctica, es en poder entender qué me está pasando, por qué me siento así, ¿no? El poder representar, pensarse a sí mismo, reflexionar acerca de sí mismo. Cuando eso está dañado, se plantea que el cuerpo queda más expuesto y vulnerable a que se canaliza a través de él estas carencias a nivel psicológico, ¿ya? Espero que se entienda esa idea, porque creo que con lo que yo quisiera que se quedaran es principalmente eso. Que no sé si alcanzo a
brevemente, lo que hace un psicólogo en estas patologías, bueno, es hacer un puente entre psique y soma. Tratar de hacer un puente entre el cuerpo y mente, porque se plantea que a la base están desconectados, disociados, ¿no? Y eso se hace muchas veces con ayudar al paciente a sentir o vivenciar emociones de manera muy, por ejemplo, para traérselos como a la práctica, uno ve que de repente pacientes empiezan a hablar de algún evento que ha sido emocionalmente muy fuerte, y lo nombran de manera como que muy tranquila, no ha pasado nada, pero se empiezan a llenar, he tenido varias veces pacientes así, que se empiezan a llenar de manchas rojas en el cuello, ¿no? Ahí estamos viendo angustia. Entonces ahí una manera de hacer un puente entre psique y soma es mostrarles que eso que están hablando les genera angustia, porque ellos muchas veces no son conscientes. Y eso deriva en que luego hacen crisis de pánico, ¿no? O tienen momentos de angustia muy desestructurantes. Entonces, ahí estamos haciendo con algo tan simple como mostrarle usted tiene angustia, porque mire, se está manchando, estamos haciendo un puente, un nexo entre cuerpo y mente. Qué bueno eso. Qué chulo. Muchas veces implica incluir, uno como terapeuta, yo soy terapeuta, entonces implica incluir la experiencia somática mía, yo de terapeuta, en la sesión. Por ejemplo, de repente estoy en sesiones y de repente me empiezo a sentir o con taquicardia sin entender yo por qué, o de repente como una sensación de alergia o una sensación de temblor, ¿no? Ahí yo siento que algo está pasando, hay algo que, que el paciente está transmitiendo que no puede ser pensado y que lo siente el terapeuta. Bueno, hay toda una teorización en el psicoanálisis, pero no se las puedo contar ahora por tiempo, ¿no? Es una comunicación inconsciente del paciente y que muchas veces el terapeuta siente algo somático y es una oportunidad para poder integrarla a la experiencia del paciente y de nuevo hacer puente psique-soma. ¿Ya? Entonces, en términos generales, uno terapeuta ayuda a prestar una función simbólica para que el paciente pueda ir pensando todo ese nivel emocional difícil que muchas veces, a propósito del trauma, que ha tenido que quedar desconectado. ¿Ya? Les hago una pincelada de lo que sería el rol del psicólogo o de la psicoterapia, pero tal vez ahí los dejo con preguntas, ¿no? Y sería eso lo que yo les quería contar hoy día. Acá están algunas referencias bibliográficas y muchas gracias por la atención hoy día y a este tema que es distinto, es bien distinto en el contexto de lo que estamos hablando hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora, por su tiempo y la clase el día de hoy. Salió muy bien, estuvo muy completa, muy interesante. Así que ahora, si le parece, vamos a pasar a la parte de preguntas a panel. Vamos a partir revisando el área de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden seguir enviando sus preguntas a esta sección. También les cuento que el doctor Calderón ya contestó algunas de las preguntas que fueron enviadas a esta sección para que las revisen, pero de igual forma si queda alguna duda, siéntanse con toda la libertad de mandar sus preguntas. Entonces, la primera pregunta es para usted, profesora, de Catarina Navarro Oliva, y pregunta si en el dualismo cartesiano se considera el pensamiento y la experiencia como entidades separadas. ¿Cómo explica su relación? Sí, perdón. ¿Me puedes repetir que sin o en el pensamiento? Si en el dualismo cartesiano se considera al pensamiento y la experiencia como entidades separadas, ¿cómo se explica su relación? ¿Y la relación con qué? Claro, lo que pasa es que el pensamiento cartesiano del siglo XVII-XVIII separaba la res
cogitans de la res extensa, ¿no? La res pensante, o sea, la parte pensante de la parte experiencial, vivencial, somática, sensorial, ¿no? Para conocer el mundo, ¿no? O sea, eso se pensaba así, yo creo que eso impactó a las disciplinas, sobre todo a la medicina, a la psicología, ¿no? Donde se estudia muy separado mente-cuerpo, ¿no? El cuerpo es una cosa y la mente es otra cosa, o la psicología es otra cosa, muy separadas, ¿no? Pero hoy en día la mayoría de las teorías ya estamos en un monismo, si quieren, ¿no? Ya no se sitúa tanto en un dualismo, porque se ve que en la realidad eso no es así, ¿no? Y un monismo, si quieren, cuerpo y mente unidos. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, porque no entiendo bien a qué tipo de relación quería ella que yo diera. Ahora vamos a permitir que Catalina abra su micrófono, si nos dan unos segundos, para que ella Perfecto. pueda como explicar un poco más su pregunta. Súper. ¿Se me escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ya, disculpe, pero es que redacté mal la pregunta. Era, en realidad separa la experiencia del cuerpo, entonces, ¿cómo en ese entonces explicaban los trastornos psicosomáticos en base al trauma si es que lo veían como dos entidades separadas? Ya, ahora te entiendo mejor. Es que yo creo que no había una explicación del enfermar del cuerpo en base al trauma. Ahí todavía no se incluía como un factor. Ya, pienso yo, más bien era la mente, si se enfermaba la mente había que ir a la mente, tratar la mente, ¿no? Y ahí está toda la psiquiatría, ¿no? Y si se enfermaba el cuerpo, el doctor médico, ¿no? Entonces no había una relación no había todavía no se pensaba que el trauma, ¿no? Podía generar este impacto y alterar tanto cuerpo y mente juntas, ¿no? Era como, es como la imagen antes de un jinete, o sea, el ser humano con dos caballos, ¿no? Un caballo era la mente y el otro era el cuerpo. No estaban unidos, no se pensaban unidos, ¿no? Y eso estuvo muy presente hasta el siglo XX también, ¿no? Inicio del siglo XX, donde se veía que las enfermedades mentales eran una y las enfermedades médicas otra. Hoy en día cada vez se está viendo más que está todo muy vinculado. Alguien que se enferma físicamente generalmente hay historia de algo para atrás, de trauma, que ha promovido una disociación estructural, o bien hay algunos factores psicológicos gatillantes que hacen que una persona se enferme también, ¿no? Generalmente si uno empieza a buscar, ahí el factor psicológico es importante y también los antecedentes de la infancia, ¿no? Todo esto sumado, porque yo quiero que se queden también con la idea de lo multifactorial, todo esto sumado a factores genéticos que promueven que uno se enferme más por acá o más por allá, ¿no? Sobre todo las enfermedades autoinmunes o las enfermedades más crónicas, cáncer, etc. Ahí también hay un peso de todos los factores genéticos, que son centrales también, ¿no? Es como que el factor psíquico es un otro factor que generalmente funciona como gatillante o activante de una enfermedad. En la mayoría de los pacientes que uno ve que tienen enfermedades autoinmunes, generalmente si uno rastrea un poco para atrás, hay gatillantes psicológicos, ¿no? No sé si respondo, Catalina, un poquito más tu pregunta. Sí, ahí sí. Ya, Gracias, súper. doctora. Queríamos preguntar también si a lo mejor el doctor Calderón o el doctor León quieren complementar la respuesta de la profesora desde su área. O sea, yo creo que es un problema no resuelto por la filosofía y es un problema que se discute a nivel filosófico, es muy difícil integrarlo en la medicina,
uno tiene que tomar partido por estas cosas y evidentemente que desde un punto de vista filosófico, claro, eso no tiene una aplicación práctica en la resolución de problemas clínicos. Por lo tanto, yo diría que desde un punto de vista clínico, como dice Bárbara, es más útil desarrollar teorías que vinculen lo somático con lo intelectual, cognitivo, ¿cierto? Porque lo que decía Descartes no era que no hubiera relación, sino que la relación era desconocida y situaba como hipotéticamente la glándula pineal como el punto de unión entre lo somático y físico, ¿no? Y muchas veces se ha interpretado eso como el radicalismo, digamos, del dualismo cartesiano, aunque yo creo que, bueno, pero eso es terreno de discusión, digamos, dentro del terreno de la filosofía. Ahora, desde un punto de vista de la filosofía fenomenológica, un autor que sirve para entender, digamos, la relación cuerpo-intelecto es un filósofo francés de mediados del siglo XX que se llama Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, y que tiene un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Teoría de la Percepción o algo así, que básicamente dice que la construcción, digamos, de lo intelectual siempre considera lo ambiental y que por lo tanto la conciencia no es una representación interna del mundo, como son las teorías más bien de la filosofía anglosajona de Locke. Y sino que más bien plantea que la conciencia siempre es una interacción de la mente con el entorno, de manera de que no se puede entender, la mente va a buscar el entorno para producir el momento de la conciencia. Por lo tanto la conciencia nunca es una representación, como quien dice, el telón de fondo sobre el que se proyecta la realidad en el cerebro, sino que siempre se produce en la interacción con lo ambiental. Por lo tanto, Merleau-Ponty dice que la percepción es inseparable, lo cognitivo de lo físico. Es totalmente inseparable porque todo nuestro organismo está diseñado de una manera de generar conciencia en lo ambiental, no como una representación de eso. Y para eso se necesita el cuerpo, dice Merleau-Ponty agrega, y esta es la parte interesante porque la orientación básica al mundo requiere de propiocepción, por ejemplo, y otras cosas que sin propiocepción no podríamos estar orientados, y si no tenemos orientación, no tenemos parámetros temporales para la conciencia. Por lo tanto, la conciencia, el momento de conciencia está anclado en el cuerpo y no puede ser de otra manera, ¿cierto? Y para eso toma, entre otras cosas, lo curioso es que toma la evolución del pensamiento de Kurt Goldstein, justamente en relación a lo que estábamos hablando, para dar cuenta de esta teoría, ¿no es cierto? Si uno no tiene y entonces habla mucho de estas concepciones prereflexivas de la conciencia, de saber que uno es uno mismo, de saber que uno está sentado, no está parado, que inmediatamente en forma prereflexiva saber qué es lo que está delante, qué es lo que está atrás. Todas estas cosas que dan sentido a la orientación, y el sentido está íntimamente ligado al tiempo. Entonces, Merleau-Ponty dicen, lo consciente no puede prescindir del cuerpo, y entonces elabora su teoría a partir de eso, ¿no? Gracias, doctor Calderón. No sé si el doctor León quiere complementar o si seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, se sabe que hay un mecanismo que se plantean como top-down y bottom-up como de percepción dentro de la hipótesis que explican por ejemplo, los trastornos somatomorfos, incluyendo, claro, los elementos más como, por ejemplo, psicodinámicos o de conflictos no resueltos, intrapsíquicos, que pudiesen manifestarse como lo que sería como más top-down, ¿cierto? Y algo, por ejemplo, las vías bottom-up, que
que en el fondo amplifican la percepción de los receptores, ¿no? Y hay un modelo perceptual que mezcla como estas dos teorías y trabaja como en esa configuración de un modelo de trabajo en estos trastornos como sin explicación médica, un poco, ¿cierto? Por ejemplo, una paciente con una fibromialgia, por ejemplo, que tiene una concepción mental de que va a tener, por ejemplo, síntomas físicos frente a algún esfuerzo, ¿no? Y al percibir esto a través de ejercicio, por ejemplo, va a ir a confirmar esto. Entonces, un poco eso es como la mezcla de este modelo perceptual que se ha propuesto últimamente. Eso como un poquito para quizás complementar esta discusión que está bastante interesante en realidad. Muchas gracias, doctor León. Ahora seguimos con la siguiente pregunta, que también es para la profesora. ¿El mindfulness ha mostrado beneficios en manejo de los trastornos psicosomáticos? Miren, si bien yo no sé tanto de mindfulness, lo que sé es que, claro, el mindfulness entiendo que promueve una conexión con el presente, ¿no? Y estar en el presente, aprender cómo a respirar, a conectarse. Yo creo que si hay algo que va promoviendo más conexión con los estados emocionales personales, yo creo que en ese sentido puede ayudar. Ahora, yo no he hecho mindfulness a pacientes, porque yo no hago mindfulness, ¿no? Pero si yo lo pienso, yo imagino que podría ayudar en tanto promueve una conexión yo creo que al situarse en el presente, muchas veces promueve una conexión con emociones que están siendo vivenciadas y que de repente pueden ahí procesarse o entenderse un poco más, ¿no? Yo creo que el mindfulness tiene hartos beneficios que yo he visto en mis pacientes que toman mindfulness, en pacientes más ansiosos, ¿no? Porque las técnicas del mindfulness promueven una especie de autorregulación emocional mucho más positiva, ¿no? Pueden regularse mejor, pueden como sentir las emociones sin desesperar, sin tener que arrancar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si pensamos como algo de lo psicosomático, un trastorno psicosomático como los ahogos, la arritmia, todos estos síntomas fisiológicos derivados de la angustia, ahí yo creo que sí ayuda. Y también se ve hartos beneficios en los trastornos depresivos también, ¿no? Ahora puedo contestar por ahí, porque yo mindfulness no hago pero en lo que yo he sabido de pacientes hay beneficios, sí. En esos casos, pienso yo, que son los que conozco. Tal vez hay más, pero no lo sé. Muchas gracias, profesora. Nuevamente, no sé si los doctores Calderón y León quieren complementar esta respuesta. Sí, yo creo que lo interesante cuando uno piensa en las intervenciones no asociadas a medicamentos, interesante que, no sé si Bárbara coincidirá con eso, pero hay pacientes que les resulta mucho mejor con avanzar en formulaciones simbólicas de sus padecimientos, ¿cierto? A través de la conversación. Hay otros pacientes que se sienten más cómodos en intervenciones más bien experienciales, por lo menos inicialmente, porque no han desarrollado un nivel, digamos, de elaboración simbólica, o porque tienen son más bien alexitímicos, tienen dificultad. Una persona alexitímica se describe como alguien que tiene dificultad para encontrarle nombre a su emoción, ¿cierto? Si tiene, y entonces tiende a somatizar más. Entonces, podría, en un servicio de psicoterapia, una unidad de psicoterapia, podría ser interesante tener distintas intervenciones posibles para ver cuál le calza mejor al paciente en particular. Y hay pacientes que van a
van a ir directo a la elaboración simbólica a través de mecanismos intrapsíquicos y la conversación. Hay otros pacientes que van a decir, no, yo voy más bien por algo corporal, ¿cierto? Y esos pacientes de mindfulness o técnica de relajación va a ser ideal. Y no es que no se puedan combinar, estas cosas no son excluyentes, pero a veces tiene mucho que ver con el estilo del paciente y lo que el paciente le parece más natural en ese momento de su existencia, porque podría tener un impacto bien importante a través de la reducción de ansiedad que muchas veces está vinculada con la presentación somatizada de un síntoma. Entonces, podría ser útil por ese lado en cierto grupo de pacientes que van a preferir ese tipo de aproximación, por lo menos inicialmente. Muchas gracias, doctor Calderón. Doctor León, ¿quiere decir algo al respecto? O sea, bueno, por lo que yo sé, el mindfulness ha ganado mucho terreno y ha sido útil en diversas condiciones de salud mental. Pero en cuanto a por ejemplo, los trastornos somatomorfos, la terapia cognitivo-conductual es una de las que ha demostrado también dentro de las medidas y tratamientos no farmacológicos gran, ¿cómo decirlo?, importancia, ¿cierto? Y también demostrada en algunas revisiones, por ejemplo, en alguna Cochrane que hay por ahí que muestra la terapia cognitivo-conductual, algunas terapias psicodinámicas y otras intervenciones también psicosociales también. Eso principalmente. Muchas gracias. Ahora vamos a proseguir con la siguiente pregunta, que es, no está dirigida a un docente en particular, y es, ¿cuándo se recomienda derivar a terapia frente a pacientes con síntomas somáticos como úlcera, lesiones en la piel? Ahí, no sé, la pregunta. Bueno, mucho de eso va a depender de la disponibilidad también, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la psiquiatría o psicología hospitalaria, con frecuencia hay algunas especialidades que han incluido el trabajo de psicólogos o psicólogas en su equipo, ¿no? Que es un modelo interesante porque se dan cuenta de que un porcentaje muy importante de presentación de patologías tiene que ver con factores psicológicos. En el caso de dermatología, por ejemplo, hay digamos, muchas lesiones dermatológicas que tienen asociación con sufrimiento emocional, el caso de la dermatitis atópica, el caso de el desarrollo de vitiligo, de psoriasis, tiene una relación muy directa con sufrimiento emocional. Entonces se ha adoptado y a mí me parece que eso es correcto, porque además se ha demostrado en estudios metaanalíticos que intervenciones psicológicas de distintos índoles son trabajos bien interesantes, porque si tomas dermatitis atópica, lo que muestra es que hay una reducción importante del tamaño de las lesiones con las intervenciones psicológicas. Por lo tanto, en esos casos hay una intervención que es bien relevante. Pero así en todas las especialidades de medicina tú puedes encontrar un subgrupo de pacientes en los que los factores psicológicos son muy relevantes en la presentación, y por lo tanto, si hubiera disponibilidad y posibilidad en cada uno de esos equipos, debería haber un equipo de psicólogos abordando esos problemas. Y no digo que todos, ¿cierto? Porque evidentemente que si alguien tiene que hacerse una cirugía por una lesión especial, probablemente no va a ser necesario, pero pensémoslo de esta manera. En estudios de atención primaria, un 20% de los pacientes presenta síntomas que no tienen explicación médica orgánica específica, un 20%. Entonces, uno tendría que reflexionar, y yo creo que eso es lo que estamos haciendo un poco acá, ¿no? Es como reflexionar acerca de ese 20% en particular, ¿cierto? ¿Cómo vamos a aproximarnos a ayudar a un paciente en el que no podemos encontrar una lesión orgánica que explique su síntoma, pero que sin embargo su síntoma produce problemas? Entonces, la cuestión está en
a lo mejor la pregunta va dirigida a cómo definir dónde está ese 20%. Muchas veces ese 20% uno llega a ese 20% por refractariedad de tratamiento habitual. Por lo tanto, una de las formas de llegar es lo que estamos dándole para sus síntomas no está sirviendo. Y entonces ahí uno amplía el modelo para tratar de establecer un modelo comprensivo más vasto. Magdalena. ¿Sí? Sí, no, yo quisiera agregar, yo estoy súper de acuerdo con lo que plantea el doctor Calderón. Sí, yo quisiera agregar, y muy breve en ese último punto, yo pensaría en cuándo derivar, cuando efectivamente hay refractariedad a los tratamientos médicos y que varios tratamientos y distintas consultas médicas no dan resultado, ¿no? Y uno muchas veces se topa con pacientes que han consultado a varios, por ejemplo, en el caso de las lesiones de la piel, varios dermatólogos, ¿no? Y como que hay un peregrinar de médico en médico, ¿no? Y eso genera mucho desgaste también a los pacientes. Entonces, cuando uno ve que no hay mucho, que no se resuelve el síntoma con todos los tratamientos que se ha ido explorando, ahí podría ser positivo derivar a psicoterapia. Y también agregarle a eso que tenga motivación el paciente, ¿no? Que al paciente le haga sentido y que sea para él algo como pensable ir a terapia, porque muchas veces llegan pacientes derivados y que no le ven sentido en ese momento de su vida, tal vez le verán más adelante, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tema de motivación y refractariedad a tratamiento médico podrían ser como indicadores para derivar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Doctor León, ¿quiere decir algo al respecto? Sí, también creo y concuerdo mucho con las respuestas de que el grado de sufrimiento del paciente, el sufrimiento psicológico en cuanto al síntoma, ¿cierto? La funcionalidad comprometida también que tenga este paciente a lo mejor en sus diversas áreas de vida. Y también quizás ahí también concuerdo con la historia clínica del paciente en cuanto a las consultas, ¿cierto? Y ahí también tiene mucho que decir los diferentes equipos clínicos. También de repente vemos pacientes que nos refieren, por ejemplo, no sé, de gastroenterología o de otras especialidades en las cuales se trata de pacientes que tienen una historia de consulta y de tratamiento bien amplia y que de repente generan alguna contratransferencia en los tratantes. Entonces, creo que tiene que ver con la motivación y el grado de sufrimiento psicológico del paciente, la funcionalidad en cuanto a su compromiso de esta y también el historial de consultas y de tratamiento. Principalmente eso. Muchas gracias, doctor León. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta, por parte de Bárbara Bejar. Esta pregunta, perdón. ¿Cómo pesquisar bueno, no sé si Bárbara la quiere leer en voz alta, pero es cómo pesquisar una causa emocional de una enfermedad cuyo enfoque es más biológico? En consulta externa, psiquiatría, psicología, cuando el profesor no tiene una preparación tan dirigida en esas áreas. ¿Hay alguna guía de recomendaciones? No sé si Bárbara quiere hablar, explayarse más al respecto. Y bueno, me imagino que esta pregunta es a panel, o está dirigida a un docente en particular. No va dirigida a cualquiera de los docentes que me pueda responder, pero es como tener en cuenta en una atención cotidiana, puede ser en atención primaria, de que el paciente su patología más asociada a su estado emocional que biológico, porque aquí igual se mencionó que muchas veces pueden somatizar a un nivel de un cáncer. Entonces uno no tendería a pensar que hay otro factor asociado. No sé si puedo yo creo que hay dos aproximaciones. Una es que
siempre tienes que, uno tendrá que darle una valencia a lo orgánico versus lo psicológico, ¿cierto? Generalmente no es tratar de definir si algo es puramente orgánico o es puramente psicológico. Desde un punto de vista del algoritmo diagnóstico siempre toma preeminencia lo orgánico, ¿cierto? Porque es evidente que si tú vas a hacer intervenciones psicológicas sobre una base orgánica, vas a estar viendo solamente un aspecto parcial del problema y eventualmente perdiendo la oportunidad de algún tratamiento. Por lo tanto, desde un punto de vista de la jerarquía, siempre es que tienes que descartar la organicidad. Pero después te encuentras con otro problema, descartaste la organicidad, pero el paciente todavía tiene el síntoma, ¿cierto? Y el síntoma, por lo tanto, es refractario al tratamiento médico, biológico, y ahí intervienen los factores, eso es lo que estábamos hablando recién. Después tienes el paciente que tiene una organicidad total demostrada, pero que a pesar de tener una organicidad demostrada, el tratamiento biológico tampoco tiene un efecto 100% de reducir el síntoma, y el paciente se expresa además en relación al síntoma sufrimiento emocional. Ese paciente también requiere un abordaje emocional psicológico. Entonces, mi respuesta sería no es dicotómico, así como es puramente psicológico o puramente orgánico. En la jerarquía diagnóstica del algoritmo de la organicidad siempre toma preeminencia sobre lo psicológico, porque si no uno se pierde una oportunidad de tratamiento. Pero uno tiene que ya, una vez que la organicidad, ya sea que existe, ya sea que no existe y el síntoma sigue produciendo problemas, ahí la aproximación psicológica es re importante para elaborar, digamos, la contribución emocional a la persistencia del síntoma. Muchas gracias, doctor Calderón. ¿Doctor León? Disculpe, que no sé si a lo mejor yo tengo problema un poco de conexión, pero si me pudieran repetir la pregunta, creo que no la alcancé a escuchar muy bien, por favor. Sí, por supuesto. Bárbara, ¿quieres repetirla? Claro, me refería a cómo pesquisar estas causas psicológicas cuando la enfermedad tiene un tinte más orgánico y además el profesional no tiene una preparación en el área psicoemocional como para tratar. Y si es que había alguna guía, pero igual el doctor me respondió y no sé si igual usted me puede dar otro énfasis o acotar algo más. Sí, no, yo concuerdo con lo que mencionaba el doctor Calderón. Creo que también ahí hay una jerarquía diagnóstica que uno tiene en mente siempre, y claro, y el orgánico prioriza, está en la prioridad, ¿no? Pero de repente es un poco complicado hacer la diferenciación. Creo que ese punto de vista fue muy, resume muy bien la respuesta, creo yo. Muchas gracias, doctor León. Bueno, no sé si la profesora tiene algo que decir al respecto. No, muy de acuerdo con las respuestas de los doctores. Ya, muchas gracias. Nos estamos acercando como al final del tiempo destinado para hacer las preguntas, por lo tanto es muy probable que no podamos contestar todas las preguntas. Han mandado muchas. Le agradecemos mucho por eso. Así que vamos acercándonos a las preguntas finales. La siguiente que queremos leer es de Sebastián Donoso Torres, que es, dada la escasa cobertura de salud mental a nivel nacional, ¿qué recomiendan que pueda hacer un médico general para responder a estas situaciones? Esta pregunta también es a panel, y no sé si Sebastián quiere complementar esta pregunta. No, yo creo que con eso basta. Creo que se explica bien la pregunta en sí. Muy bien. No sé si puedo decir algo en relación a eso. Es que yo creo que como cosas generales, Sebastián, yo diría lo siguiente, es cuando te estás formando como médico, lo primero es no dejar afuera
los síntomas que no tienen explicación orgánica. Ahora, esto lo que digo parece de perogrullo, pero en nuestra formación generalmente está muy orientada a la curación y muy poco orientada al acompañamiento. Por lo tanto, las patologías crónicas habitualmente son más carga que fuente de satisfacción para los médicos en general. Y yo creo que es una perspectiva que hay que tratar de cambiar, incorporarla desde la formación. Hay un 20 o 30% de los síntomas que van a tener un componente emocional muy importante, por lo tanto hay que desde la partida apreciar eso como parte de la experticia que debe desarrollar un médico y no dejar afuera, digamos, ese grupo de pacientes por distintas razones. Son numerosos y también permiten un abordaje humanizado de la relación médico-paciente. Por lo tanto, yo creo que eso es esencial y justamente por lo que tú dices no es posible que eso lo aborden psiquiatría y psicología porque eso debería ser abordado por el médico general. Y para eso hay que preocuparse, digamos, en la formación de adquirir conocimientos y herramientas como mínimas para abordar el sufrimiento emocional de los pacientes. Como en términos generales, creo que parte por el reconocimiento de que parte importante de los síntomas no tienen una explicación orgánica y que hay que armarse en la formación de conocimiento y adquirir herramientas para abordar ese tipo de pacientes, reconociendo los momentos de derivación en los pacientes más graves. Muchas gracias, doctor Calderón. Doctor León, profesora, ¿quieren complementar? Sí, o sea, para complementar, yo creo que el enfoque de una mirada biopsicosocial, ¿cierto? Es muy relevante. En el fondo, de repente, la medicina, uno tiende como a priorizar el enfoque más biomédico, ¿cierto? La patología orgánica propiamente tal, pero tener en cuenta siempre los aspectos psicosociales de los pacientes es fundamental. Y eso puede también facilitar la explicación y el abordaje de una condición de un paciente en realidad, ya sea una condición sintomática física permanente, y tener muy en cuenta siempre el grado de sufrimiento psicológico que eso conlleva. Entonces, siempre tener como la mirada amplia de todo este enfoque que Engel propuso ahí, el enfoque biopsicosocial. Eso es fundamental, creo yo, en la práctica clínica. Muchas gracias, doctor León. Profesora Mahana, ¿le gustaría complementar? Sí, yo en general muy de acuerdo, con el doctor Calderón en términos de que ojalá que, claro, el médico general pueda hacer lo que más pueda, ¿no? en esa consulta con ese paciente. También muy de acuerdo con el doctor León en la mirada, en incluir la mirada psicosocial, ¿no? Además de lo médico. Y tal vez, si bien no asegura ningún éxito, derivar oportunamente a la atención secundaria, tal vez en salud mental, ¿no? Estoy pensando a propósito de un paciente que nos tocó ver en el hospital psiquiátrico, que ya estamos hablando de atención terciaria, ¿no? Que llevaba 7 años pululando a propósito de una serie de síntomas somatomorfos, ¿no? Desde gastroenteritis reiterada, ¿no? Taquicardia, y que lo habrán visto 17 médicos, con licencias médicas, ¿no? Y hasta que fue tanto que llegó al hospital psiquiátrico por una ideación suicida tremenda, con intento de suicidio. Entonces, tal vez ahí hubiera sido interesante, no sé bien qué hubiera pasado, pero derivarlo tempranamente a COSAM, ¿no? Ahí, porque yo creo que el tema iba por una elaboración más psicológica de lo que le estaba pasando, de su situación vital, ¿no? Y evitar y hay mucho gasto recurso, ¿no? Porque visitó muchos médicos y termina en atención terciaria en el hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, tal vez hay una derivación oportuna, que igual sabemos que el salud mental es difícil acceder, es lento, hay que esperar también, pero bueno, tal vez menos que todos los 7 años que estuvo dando vueltas, ¿no? Eso agregar. No sé si puedo agregar una cosa como muy, muy práctica, que es que
que la somatización como síntoma, si esto vamos a llamar síntoma que no tiene origen orgánico detectable, cuando es agudo, en la gran mayoría de los casos de un síntoma de somatización agudo, lo que hay detrás es ansiedad y depresión, ¿ya? Entonces, si ustedes en su práctica como médicos generales incluyen instrumentos de screen de depresión y ansiedad, hay varios que son interesantes y muy breves, incluso hay uno que se llama la pregunta única para depresión y ansiedad, que básicamente vale mucho la pena incorporarlos dentro de cómo uno toma historia, ¿cierto? Pregunta única en depresión y en ansiedad tienen una sensibilidad alrededor del 80%, o sea, incorporar 2 preguntas más a sus preguntas habituales, podrían en esos casos detectar ansiedad y depresión y tratar, y con eso resolver los síntomas ansiosos. Los síntomas más complicados de resolver son los de evolución crónica, y eso requieren derivación a servicios más especializados, pero los agudos son los más frecuentes. Entonces, incorporar en su quehacer preguntas de detección de screen de depresión y ansiedad sería de mucha utilidad para el tratamiento de somatizaciones, que en su gran mayoría son agudas y se resuelven vía tratamiento de ansiedad y depresión. Muchas gracias, doctor, profesora y doctor León, por su respuesta a esta pregunta. Ahora, por motivo de tiempo, no podemos hacer más preguntas y nos acercamos al cierre de esta mesa. Quería agradecerles a los 3 por su disposición y tiempo esta mañana, y también pedirles si pudieran decir algunas palabras de cierre, los escuchamos. Bueno, yo quería dar las gracias a ustedes por la organización de este evento, que me parece fantástico y sobre todo también organizado y con contenidos que a nosotros nos resultan tan queridos. Así que esperamos haber influido en cierta forma en el desarrollo de sus estudios de medicina, y que consideren, digamos, que, como decía Bárbara, somos una unidad, ¿cierto? No conviene separarlo, eso lo dejamos para la filosofía, pero en la medicina es mejor considerarnos como una unidad, ¿cierto? Y entonces para ustedes es importante seguir profundizando estos aspectos. Gracias por la paciencia y felicitaciones por la organización del evento. Muchas gracias, doctor Calderón. Sí, yo también está ahí. Yo también quisiera agradecerles mucho la invitación. A mí me sorprendió bastante, ahí lo comentaba con Magdalena, ¿no? Porque es una mirada distinta, pero ha sido demasiado interesante para mí también escucharlos a los doctores, al doctor León, al doctor Calderón, las preguntas, la discusión que se ha dado. Concuerdo también y los felicito por la organización. Creo que es una organización no fácil y creo que lo han hecho súper bien, ha funcionado muy bien. Así que los felicito a los organizadores y bueno, y cuando quieran, yo feliz y disponible también, así que muchas gracias. Y si yo vi que habían algunas preguntas ahí que no he alcanzado a responder, les pido a ellos, a esos alumnos, que por último me manden un mail y yo encantada las puedo responder a través del mail, ¿ya? Pero muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, profesora. Aprovechamos de decir que antes que el doctor León diga sus palabras de despedida, que todas las preguntas que no hayan podido ser contestadas van a ser enviadas a los docentes por mail, y después vamos a hacerle llegar a los participantes las respuestas también por mail. Muchas gracias. Doctor León. Sí, no, yo estoy muy contento en realidad. Quisiera agradecer sinceramente la invitación. Ha sido un placer para mí haber compartido con ustedes el día de hoy y los felicito también por toda la organización y todo el compromiso que se ve en su trabajo. Así que muchas gracias y por supuesto disponible ojalá para poder compartir en otras instancias de aquí en el futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor León, y de nuevo muchas gracias a los 3 por su tiempo, su disposición el día de hoy.
Así que, bueno, de esta forma concluimos la mesa 1 del primer día de nuestra jornada de psiquiatría. Y ahora viene un break hasta la clase del doctor Pablo Toro.